Mi nombre es Karen Daina Echeverría Álvarez y hoy les voy a hablar sobre el metabolismo de la glucosa. Entonces, primero a partir de la idea de qué es metabolismo. Entonces, metabolismo es un sistema que busca el equilibrio. Inicia cuando nosotros consumimos nutrientes, ya sea proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, ¿cierto? Con el fin principalmente de obtener energía en forma de ATP. Entonces, este metabolismo implica dos características principales, ¿cierto? Que es el metabolismo por el cual degrado nutrientes y productos, que se denomina catabolismo, y el metabolismo por el cual, a partir de unos precursores presentes en los alimentos, formo productos. En este caso, anabolismo. Bueno, entonces hablando de una perspectiva metabólica celular, es esa serie de vías o rutas por donde se van a degradar esos nutrientes, ¿cierto? Y no solamente se van a degradar, sino que también se van a producir sustancias de desecho y con el fin principalmente de obtener pues energía en forma de ATP. Esto se va a llevar a cabo en la mitocondria porque esa cuenta con dos precursores muy importantes, que es el hidrógeno y el oxígeno. El oxígeno viene pues de los pulmones y este se va a difundir por todas las células hasta llegar a la mitocondria, y el hidrógeno viene de las vías metabólicas, ¿cierto? Y él no va a salir solito, sino que él va a ser transportado por unas coenzimas que tienen alta afinidad por los hidrogeniones, ¿sí? En este caso es la nicotinamida adenina dinucleótido y la flavina adenina dinucleótido. Entonces, estas van a transportar esos hidrogeniones hacia la cadena respiratoria. La cadena respiratoria está formada por 4 complejos y en lo que trata básicamente es en la migración de esos hidrogeniones a través del complejo 1, 2, 3 y 4. Cuando llega al complejo 4 es hidrógeno, se me va a unir con el oxígeno y me va a formar agua molecular, y acá se dice que la célula respiró. Bueno, también está la mitocondria, está el complejo 5, que se llama la fosforilación oxidativa. Y en lo que consiste es en que esos hidrogeniones que se encontraban, o sea, se da una reentrada de los hidrogeniones que se encuentran en el espacio intramembranal hacia el espacio interno mitocondrial. Entonces, esa fuerza de reentrada hace que esos hidrogeniones hagan girar una proteína, que es la ATP sintasa. Y esta, utilizando adenosindifosfato más fósforo inorgánico, produzca ATP más agua, ¿cierto? Bueno, todas estas vías tienen, cada paso de la vía tiene una enzima, y estos pasos pueden ser irreversibles o reversibles. Hablo de un paso reversible cuando mis reactivos se pueden convertir en productos intermediarios y los productos intermediarios se pueden convertir en reactivos. Y hablo de un paso irreversible es cuando mis reactivos se convierten en productos intermediarios, pero estos no se pueden convertir en reactivos. Bueno, también estas vías tienen como unas condiciones y un lugar específico para que se pueda dar la vía. Por ejemplo, la glucólisis, la condición es que los intermediarios tengan fósforo para asegurar la permanencia de estos ahí a nivel citoplasmático y que no se salga. Y se da pues a nivel citoplasmático. En cambio, el ciclo de Krebs y la reacción de la piruvato deshidrogenasa se da a nivel intramitocondrial. Bueno, también estas vías tienen pasos donde se va a regular. Por ejemplo, la glucólisis, el paso de la fructosa 6-fosfato a la fructosa 1,6-bisfosfato, hay una enzima. Esta enzima es demasiado importante, que es la fosfofructoquinasa. Esta enzima es muy importante porque va a disminuir la velocidad del ciclo, ¿cierto? Que no se dé tan rápido. Bueno, también tenemos que estas vías pues no están ahí solitas, sino que ellas están interactuando entre ellas para asegurar pues el equilibrio.
Y estas vías nos están asegurando la energía, por ejemplo, el ciclo de Krebs, la glucólisis, la reacción de la piruvato deshidrogenasa, nos están asegurando esa energía mientras el organismo esté vivo. Bueno, ahora hablando de los carbohidratos son biomoléculas demasiado importantes y muy abundantes. Están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y también pueden estar formadas por nitrógeno, azufre y fósforo. Bueno, estos carbohidratos tienen un esqueleto carbonado, la cadena tiene grupo hidroxilo, por eso también se le dice que son polialcoholes. Estos carbohidratos pueden estar formados por grupo aldehído o grupo cetona o por ambos, dependiendo pues de dónde se encuentra, si se encuentra en el carbono terminal o al interior de la cadena. Bueno, también tienen enlaces de alta energía que sirven para romper enlaces, ¿sí? Por ejemplo, enlaces carbono-hidrógeno, carbono-carbono. También tienen filaridad, o sea que son imágenes en espejo, ¿sí? Que no se pueden superponer una en la otra. Por ejemplo, yo coloco así mis manos, ¿cierto? Entonces, las palmas están proyectadas hacia arriba, ¿cierto? Pero mis pulgares están proyectadas hacia diferentes direcciones, entonces no se pueden superponer. Bueno, también esos carbohidratos tienen una actividad óptica, es decir, que pueden desviar el plano de luz polarizada hacia la izquierda o hacia la derecha. Cuando lo desvían hacia la derecha, hablamos de que son destrógiros, y cuando lo desvían hacia la izquierda, son levógiros. Bueno. La clasificación de esos carbohidratos, pues primero, tenemos polisacáridos, ¿cierto? Que están unidos por varias unidades sacáridas. Acá tenemos el glucógeno que es un compuesto que se almacena en el hígado o en el músculo, principalmente en el hígado, y sirve para almacenar la glucosa en nuestro organismo. Bueno, entonces acá tenemos el glucógeno, tenemos también el almidón, o la celulosa, y se diferencian pues por ejemplo en la longitud de sus cadenas, origen biosintético y el tipo de ramificaciones. Por ejemplo, el glucógeno está formado por enlaces alfa 1,4 y por ramificaciones alfa 1,6. En cambio, la celulosa no tiene ramificaciones. Bueno, también tenemos oligosacáridos. Oligosacáridos son los que están formados por menos de 10 unidades sacáridas. Los disacáridos están formados por 2 monosacáridos y tenemos los monosacáridos, ¿cierto? Como la glucosa, galactosa, fructosa. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la digestión y la absorción de esos carbohidratos. Entonces, nosotros digamos que nos comimos una papa. Entonces, va a pasar, por el esófago, el estómago, y pasa casi que inalterado, ¿cierto? Pero llega a la primera porción del intestino delgado y van a actuar unas aldolasas y unas alfa-amilasas, ¿cierto? Y van a degradar ese polisacárido, ¿cierto? Hasta que se convierta finalmente en un monosacárido. Entonces, esos monosacáridos son absorbidos por los enterocitos, que van a llevarlos a la circulación portal por medio de un cotransporte de sodio. Además, llegan a la circulación portal y ya después van al hígado. Bueno, la importancia pues del metabolismo de los carbohidratos es que los carbohidratos pues son la primera línea energética a la que nosotros tenemos disposición. También sirve para sintetizar proteínas, lípidos. La importancia pues del metabolismo de los carbohidratos radica en la homeostasis de la glucosa, ¿sí?
que es como los pasos, pues cuando la glucosa pasa por por el órgano, los tejidos, las células y por los diferentes estados de ese organismo. Por ejemplo, nosotros normalmente respondemos a un ciclo, que es el ciclo ayuno-alimentación, y entonces, bueno, nos comimos, no sé, una yuca. Y bueno, se va a dar todo ese proceso de digestión, absorción, y también se va a dar la glicemia, ¿sí? Que es el nivel de glucosa en la sangre, que normalmente es de 70 a 110 miligramos por decilitro. También tenemos un estado postprandial, que se dura aproximadamente 3 a 4 horas, ¿cierto? Que es lo que más o menos se demora en volvernos a dar hambre. Acá se van a aumentar los niveles de insulina. Este va a estimular la formación como de ese almacén de glucosa, ¿sí? O sea, el glucógeno. Y por lo tanto, entonces la glucogénesis. Bueno, también tenemos un estado que es el estado de ayuno temprano. Se da pues en las primeras 24 horas cuando nosotros no hemos ingerido alimentos. Lo que pasa es que el glucagón va a estimular las vías para que provea de energía al organismo pues el tiempo que nosotros duremos sin consumir alimentos. Y o sea que acá hay un gasto de glucógeno, o sea, la glucogenólisis. Bueno, también tenemos el periodo de ayuno tardío en el que pues ya después de las 24 horas puede pasar incluso semanas, un mes sin comer y el organismo se va a mantener gracias a la creación de glucosa de nuevo. Y o sea que acá se va a dar la gluconeogénesis y más adelante les explicaré con precisión cada uno de estos que mencioné. Bueno, también es muy importante saber que la hormona pues es el primer mensajero y van a haber hormonas que van a ayudar a formar, o sea, anabolismo y en este caso la insulina, u hormonas que van a degradar, ¿sí? Catabolismo, en este caso el glucagón. Bueno, ahora les voy a hablar. Bueno, esta glucosa entonces tiene diferentes destinos, ¿sí? Tiene pues convertirse en energía, también sintetizarse y almacenarse en forma de glucógeno. Como dato importante, una persona que pese entre 70 y 80 kilogramos solo puede almacenar 500 gramos de glucosa. También se puede almacenar como ácidos grasos cuando, por ejemplo, nosotros ya comimos mucho, ¿cierto? Entonces ya no se puede almacenar más como glucógeno, sino que se va a almacenar como grasa. Y bueno, y también se puede convertir en aminoácidos. Bueno, ahora el metabolismo también implica el anabolismo y aeróbico y anaeróbico, ¿sí? Lo que implican esas dos definiciones. Entonces está aeróbico es cuando yo tengo el suficiente oxígeno para llevar a cabo esos procesos metabólicos. Y anaeróbico es cuando no tengo el suficiente oxígeno, por lo tanto no se pueden llevar a cabo esos procesos metabólicos. Por ejemplo, bueno, a nosotros los que más nos beneficia es los aeróbicos, ¿cierto? Bueno, entonces ahora voy a hablarles del ciclo de Cori. El ciclo de Cori es un mecanismo fisiológico en el que yo, por ejemplo, estoy en ayuno, ¿cierto? Entonces se va a degradar ese glucógeno y se va a convertir en glucosa. Esa glucosa va a pasar, bueno, por la glucólisis y entonces si tengo una alta demanda de energía y poco oxígeno disponible, se va a convertir en piruvato. Entonces, perdón, en lactato. Ese piruvato se va a convertir en lactato. Y entonces este no se puede metabolizar en el músculo. Entonces va a pasar a la sangre. En la sangre va a pasar al hígado para que se pueda retransformar en glucosa
y posteriormente pues esa glucosa se puede otra vez almacenar en glucógeno. Bueno, ahora les voy a hablar ya de la glucólisis. La glucólisis, el ciclo empieza pues cuando la glucosa llega al hígado. Se puede trabajar en hígado o se puede trabajar en diferentes tejidos que requieran de la degradación de esa glucosa. Entonces tiene características muy especiales, como por ejemplo que está formada por 10 pasos, 3 de ellos son irreversibles, como el paso de la glucosa a la glucosa 6-fosfato, el paso de la fructosa 6-fosfato a la fructosa no 6-bisfosfato y el paso del fosfonilpiruvato al piruvato. Bueno, esta vía se da a nivel citoplasmática y se va, todos sus intermediarios tienen fosfato. También tiene un paso donde se va a regular la vía, que se da por la fosfofructoquinasa. Y empiezo con una molécula de glucosa y termino con 2 de piruvato. Y este piruvato pues puede tener diferentes destinos, ¿sí? Por ejemplo la gluconeogénesis, que más adelante les explicaré en precisión. También convertirse en lactato o pasar a acetil-CoA y entrar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Bueno, entonces comienzo con una de glucosa. Entonces esa molécula de glucosa por efecto de la exoquinasa en caso de ser en el músculo y de la glucosinasa la exoquinasa en caso de ser en el músculo, sí, y la glucosinasa en caso de ser en el hígado. Entonces pasa a glucosa 6-fosfato. Este paso es irreversible. Acá se me va a gastar un ATP. Bueno, el paso de la glucosa 6-fosfato, la glucosa 6-fosfato se va a convertir en fructosa 6-fosfato. Este paso es reversible. Bueno, también esa fructosa 6-fosfato, por efecto de la fosfofructoquinasa, se me va a convertir en fructosa 1,6-bisfosfato. Este paso es irreversible y hay gasto de un ATP, y esta enzima, la fosfofructoquinasa, es demasiado importante, ¿cierto? Como anteriormente lo había hecho, porque disminuye la velocidad del ciclo y va a hacer que no se produzcan tantos intermediarios metabólicos. No lo para, pero sí hacen que disminuya la producción. Y esto es denominado feedback negativo o retroalimentación negativa. Bueno, entonces la fructosa 1,6-bisfosfato va a generar 2 compuestos. En el paso de esa generación de esos 2 compuestos no se va a gastar ni a producir energía. Entonces me genera el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Esta dihidroxiacetona fosfato ella pues se une con el glicerol, con 3 ácidos grasos y forma los triacilglicéridos, pero toda la dihidroxiacetona fosfato se va a convertir otra vez en gliceraldehído 3-fosfato, y en ese paso de conversión a gliceraldehído 3-fosfato tampoco se gasta ni se produce energía. Bueno, como estos dos se interconvierten en gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, me genera 2 moléculas de 1,3-bisfosfoglicerato. Acá se me va a producir 2-nicotinamida, adenina, dinucleótido reducida. 2 porque son 2 moléculas, ¿sí? Y cada NADH equivale a 3 ATPs, entonces llevo 6 ATPs. Bueno, el paso 1,3-bisfosfoglicerato se convierte en 3-fosfoglicerato. Y acá también se me va a producir un ATP, pero como son 2 moléculas, entonces son 2 ATPs. Entonces llevo 8. Bueno, el paso de 3-fosfoglicerato, el 3-fosfoglicerato se va a convertir en 2-fosfoglicerato. En este paso no hay ni ganancia ni producción. No hay producción ni gasto. Bueno. El 2-fosfoglicerato se me va a convertir en fosfonilpiruvato. Acá este paso
tampoco gasta energía, tampoco se produce energía y solo hay liberación de agua. Bueno, el fosfonolpiruvato, por efecto fosfonolpiruvato por efecto de la piruvatoquinasa, se me va a convertir en piruvato. Ese paso es irreversible y acá se me va a producir otro ATP, pero como son dos moléculas, entonces son dos ATPs. Entonces llevo 10 ATPs, pero le voy a restar los que gasté, ¿cierto? En la primera fase, que fueron 2, entonces el total de esa glucólisis va a ser 8 ATPs. En algunos libros dicen que en la glucólisis el balance total es de 6 a 8 ATPs, ¿cierto? Pero este depende del tipo de lanzadera que actúe. Ahí está la lanzadera del malato y la lanzadera también de glicerol fosfato, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo actúa una lanzadera que produce 2 ATPs, pues entonces el balance final será 6 ATPs. Pero si actúa la lanzadera que me produce 3 ATPs, pues el balance final entonces será 8 ATPs. Bueno, ya entonces tengo piruvato. Entonces hay un condicionante que es el oxígeno. Entonces, si tengo suficiente oxígeno, se convierte en la acetil-CoA y entra al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, el ciclo de Krebs. Pero si no tengo el suficiente oxígeno, ese piruvato va a pasar a lactato. Y a esta reacción pues se le denomina reacción de la piruvato deshidrogenasa. Acá actúan 3 enzimas y 5 coenzimas. Las 3 enzimas que actúan es la piruvato deshidrogenasa, la dihidrolipoil transacetilasa y la dihidrolipoil deshidrogenasa. Las 5 coenzimas que actúan son la tiamina pirofosfato, la coenzima A, también la lipoamida o ácido lipoico, también actúa la nicotinamida adenina dinucleótido y la flavina adenina dinucleótido. Entonces, tengo 2 de piruvato, ¿cierto? Recordar que son 2. Y por efecto, bueno, esa necesita de la piruvato deshidrogenasa, ¿cierto? Y esta actúa con la tiamina pirofosfato y me va a generar hidroxietil tiamina pirofosfato. Esta hidroxietil tiamina pirofosfato, por efecto de la dihidrolipoil transacetilasa, se me va a unir con la lipoamida o ácido lipoico y se me va a generar acetil dihidrolipoamida, que esta se va a unir con la coenzima A y me va a formar acetil-CoA. Si en el paso de esa formación de acetil-CoA se me van a liberar unos hidrogeniones que van a ser captados por la tercera enzima, que es la dihidrolipoil deshidrogenasa, y esta se lo va a entregar a la flavina adenina dinucleótido que queda reducida, y esta a su vez se lo entrega a la nicotinamida adenina dinucleótido, y esta pues es la que va a ir a la cadena, así al complejo 1 de la cadena respiratoria, y acá se me va a producir una nicotinamida adenina dinucleótido reducida, ¿cierto? Pero como son 2 moléculas, entonces son 2 NADH. Bueno, entonces ya tengo acetil-CoA. El otro paso es que pues tengo acetil-CoA, el suficiente oxígeno, entonces ese acetil-CoA se me va a unir con el oxaloacetato y va a formar citrato. Bueno, el citrato se me va a convertir en isocitrato y el isocitrato se me va a convertir en alfa-cetoglutarato. En este alfa-cetoglutarato se me producen 2 nicotinamida adenina dinucleótido porque son 2 moléculas, ¿cierto?
y cada una equivale a 3 ATPs, entonces llevo 6 ATPs. Bueno, del alfa-cetoglutarato sigue el succinil-CoA. El succinil-CoA también se me va a generar otras dos, nicotinamida, adenina, dinucleótido, porque son dos moléculas y por lo tanto, como cada una corresponde a 3 ATPs, se me va a generar otros 6 ATPs. Entonces llevo 12. Bueno, del succinil-CoA sigue al succinato. Acá en el succinato se me genera 12 ATPs porque son dos moléculas y cada GTP equivale a una molécula de ATP. Entonces tengo 2 ATPs, ¿cierto? Entonces llevo 14. Bueno, del succinato pasa al fumarato. En el fumarato se me va a generar 2-flavina, adenina, dinucleótido reducida porque son dos moléculas y cada flavina, adenina, dinucleótido reducida equivale a 2 ATPs. Entonces tengo 4 ATPs. Entonces llevo 18. Bueno, del fumarato al malato no hay producción de energía y del malato al oxaloacetato se me produce una nicotinamida, adenina, dinucleótido, bueno, y como son dos moléculas, entonces son 2, ¿cierto? Y cada una equivale a 3 ATPs, entonces tengo total otros 6 ATPs y venía con 18, entonces son 24 ATPs en este del ciclo de Krebs. Bueno, también hay una vía que es la vía de las pentosas. Esta vía empieza en la glucólisis, entonces como fundamentalmente se da en la glucosa 6-fosfato. Entonces, la glucosa 6-fosfato pasa a convertirse a 6-fosfogluconolactona. Esta 6-fosfogluconolactona se me va a convertir en 6-fosfogluconato. Este 6-fosfogluconato se me va a convertir en ribulosa 5-fosfato y la ribulosa 5-fosfato se me va a convertir en ribosa 5-fosfato. Esta ribosa 5-fosfato es muy importante porque va a formar la desoxirribosa, ¿cierto? Que es el azúcar necesario para que las bases nitrogenadas y el fosfato formen los ácidos nucleicos. O sea que nosotros existimos gracias a esta vía, ¿cierto? Hay reproducción, hay mitosis. Bueno. Esta ribosa 5-fosfato pasa a gliceraldehído 3-fosfato y se reincorpora en la glucólisis a nivel de la fructosa 6-fosfato. Bueno, esta vía también tiene unos intermediarios, que es que la ribulosa 5-fosfato me puede generar la xilulosa 5-fosfato y esta a su vez se puede convertir en ribosa 5-fosfato o en pseudoheptulosa 7-fosfato. Esta pseudoheptulosa 7-fosfato me va a dar la eritrosa 4-fosfato y esta eritrosa 4-fosfato se puede ya reincorporar en la glucólisis a nivel del gliceraldehído 3-fosfato. Bueno, esta vía también es demasiado importante porque acá se produce la nicotinamida, adenina, dinucleótido, fosfato, que es demasiado importante para sintetizar ácidos grasos y también para formar agentes antioxidantes. Por ejemplo, el glutatión, ¿cierto? Que es muy importante para el glóbulo rojo y lo va a proteger contra agentes oxidantes. Bueno, cuando yo he comido muchos carbohidratos me va a engordar, ¿cierto? Pero antes de engordarme, lo que va a pasar es que se me va a generar o almacenar la glucosa en forma de glucógeno. Esto se le denomina glucogénesis. Bueno, entonces tengo dos caminos, partiendo pues de la glucosa o del metabolismo de la galactosa. Entonces,
vamos a empezar desde la glucosa. Entonces la glucosa, por efecto de la hexoquinasa y de la glucosinasa, se convierte en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, por efecto de la fosfoglucomutasa, se va a convertir en glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato, por efecto de la pirofosforilasa, se me va a convertir en uridín difosfato glucosa. Y este uridín difosfato glucosa se me va a convertir en glucógeno, ¿cierto? Entonces acá está el primer paso. Bueno, también tengo otro camino, que es el del metabolismo de la galactosa. Acá esta galactosa tiene unos destinos, como por ejemplo convertirse en galactitol o en galactonato. Acá participan 3 enzimas, que es la galactosa quinasa, la galactosa 1 difosfato uridín transferasa y la uridín difosfato galactosa 4-primerasa. Bueno, entonces tengo galactosa. La galactosa es el azúcar de la leche, ¿cierto? Entonces, por efecto de la galactosa quinasa, se me va a convertir en galactosa 1-fosfato. La galactosa 1-fosfato, por efecto de la galactosa 1-difosfato uridín transferasa, se me va a convertir en uridín difosfato galactosa. La uridín difosfato galactosa, por efecto de la uridín difosfato galactosa 4-primerasa, se me va a convertir en uridín difosfato glucosa. Y uridín difosfato glucosa pasa a glucógeno, ¿cierto? Cuando hay, por ejemplo, una, no sé, que no se produzcan estas enzimas, se va a denominar un error innato del metabolismo que se llama la galactosemia. Entonces se me va a acumular la galactosa, se puede formar galactitol o galactonato, ir a los ojos y producir ceguera u otros problemas, ¿cierto? Bueno, también está el metabolismo de la fructosa. Entonces, en el metabolismo de la fructosa, yo tengo tiene unos destinos y va a terminar pues en la glucólisis. Bueno, entonces tengo fructosa. La fructosa, por efecto de la fructoquinasa, pasa a fructosa 1-fosfato. Esta, acá pues va a actuar la aldolasa AB y la 1,6 y la fructosa 1,6 bisfosfatasa. Y se me puede generar gliceraldehído y formar gliceraldehído 3-fosfato, o se me puede y pues pasar a la glucólisis, ¿cierto? O se me puede generar dihidroxiacetona fosfato y esta también pues va a la glucólisis, ¿cierto? Esta pues también se puede unir con el fosfato, como anteriormente lo había dicho, con el glicerol y con 3 ácidos grasos formar triacilgliceroles, pero la dihidroxiacetona fosfato va a terminar en gliceraldehído 3-fosfato. Bueno, ya pues cuando tengo que gastar ese glucógeno, ¿cierto? Que es la glucogenólisis, lo que va a pasar, si que por ejemplo esté en ayuno, ¿cierto? Estoy realizando un ejercicio extenuante, entonces tengo mi glucógeno. Entonces ese glucógeno va a convertirse en glucosa 1-fosfato. Y esta glucosa 1-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato. Entonces, esa puede ir a la sangre y distribuirse por los tejidos que requieran de esta glucosa, o puede fortalecer la vía de las pentosas, o puede seguir por la glucólisis, formar piruvato, después
no tener pues el suficiente oxígeno y pasar al lactato, o tener el suficiente oxígeno y pasar a acetil-CoA y entrar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs. Bueno, ahora otra vía muy importante, que es como lo contrario a la glucólisis, en donde se obvian 3 pasos de ella, es la gluconeogénesis, ¿cierto? Que es la formación de glucosa de nuevo. Esta vía, bueno, esta es demasiado importante porque se da más que todo en los periodos de ayuno tardío, ¿sí? Cuando nosotros no hemos comido, por ejemplo, en semanas, un mes, el organismo se va a mantener gracias a esta vía. Bueno, entonces vamos a empezar con, tengo el piruvato, ¿cierto? El piruvato por acción de una piruvato carboxilasa se me va a convertir, se va a pasar a oxalacetato. El oxaloacetato, por efecto de una fosfoenol piruvato carboxiquinasa, se convierte en fosfonol piruvato. Entonces acá se obvia el último paso irreversible de la glucólisis, ¿sí? Que era de fosfonol piruvato a piruvato, en donde la que actuaba era la piruvatoquinasa. Bueno, entonces de fosfonol piruvato sigo a 2-fosfoglicerato, de 2-fosfoglicerato a 3-fosfoglicerato, de 3-fosfoglicerato a 1,3-bisfosfoglicerato. De esta 1,3-bisfosfoglicerato se me genera el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Y estas me va a formar una llave fructosa 1,6-bisfosfato. El paso de la fructosa 1,6-bisfosfato a fructosa en la glucólisis es mediado, o bueno, se da por la fosfofructoquinasa, ¿cierto? Acá la enzima que actúa es la fructosa 1,6-bifosfatasa. Bueno, seguimos que fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato. Y ya, glucosa 6-fosfato a glucosa. También se va a obviar el primer paso de la glucólisis. Acá en la gluconeogénesis se me va a la enzima que va a actuar es la glucosa 6-fosfatasa, ¿cierto? Y para pasar de glucosa 6-fosfato a glucosa. Pero en la glucólisis, sí, en la glucólisis era de glucosa 6-fosfato, y las que actuaban era la hexoquinasa o la hexoquinasa en caso de ser en el músculo, y la glucosinasa en caso de ser en el hígado. Bueno, ahora haciendo un balance energético, ¿cierto? Yo lo mencioné pues en cada paso, pero les voy a hacer como un total. Entonces, en la glucólisis nosotros veíamos que, bueno, decía que se me generaban 8 ATP, ¿cierto? Que en el paso de la 1,3-bisfosfatasa, del paso de gliceraldehído 3-fosfato a la 1,3-bisfosfatasa, se me generaban 2 nicotinamida, adenina y nucleótido, que correspondía cada una a 3 ATPs. Entonces llevaba 6, ¿cierto? Que también donde se me generaba ATP, energía, era en el paso de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Y también donde se me generaban otros 2 ATPs eran en el paso de fosfonol piruvato, y acá iban 10, pero como en el primer paso, ¿cierto? Gasté 2 ATPs en el paso de la glucosa a la glucosa 6-fosfato, que es un paso irreversible, y en el paso de la fructosa 1,6-bisfosfato de la fructosa 6-fosfato a la fructosa 1,6-bisfosfato, también se gastó un ATP. Entonces acá tenía 10 menos esos 2 gastados, entonces 8 ATPs en el balance de la glucólisis. Bueno, en la reacción de la láctico piruvato deshidrogenasa, yo, decía que
al final se me generaban 2 nicotinamida, adenina, dinucleótido reducida y que cada una corresponde a 3 ATPs. Entonces llevo 6 ATPs en esta reacción de la piruvato deshidrogenasa. Bueno, también ya pues en el ciclo de Krebs habían 3 pasos donde se me iban a generar 2 nicotinamida, adenina, dinucleótido reducida, ¿sí? Que era el paso del alfa-cetoglutarato al succinil-CoA, ¿sí? Y del succinil-CoA al succinato. Entonces me generaban 2 NADH en cada paso de esos. Y también en el de el malato al oxaloacetato, ¿cierto? Otros 2 ahí. Entonces llevaba 3 por 6, 18, ¿cierto? Bueno, y también que se me generaba un ATP, 2 GTPs en el paso del succinil-CoA al succinato, que corresponde cada GTP a un ATP. Entonces llevo otros 2 ATPs. Y en el paso del fumarato, en el paso del succinato al fumarato, se me generaban 2 flavina, adenina, dinucleótido, porque eran 2 reducido, porque eran 2 moléculas, porque son 2 moléculas, y por lo tanto, y cada flavina, adenina, dinucleótido reducido equivale a 2 ATPs. Entonces ahí tengo 4, ¿cierto? Entonces tengo el de la glucólisis, que era 8, ¿cierto? Más el de la reacción de la piruvato deshidrogenasa, que eran 6, son 6, entonces van 14, más el de la ciclo de Krebs, que son 14, y acá se me generan 24, ¿cierto? Entonces total 38 ATPs. Entonces una molécula de glucosa me va a generar 38 ATPs. Bueno, y ya muchísimas gracias.